O sea, fijaos con el tema de la ley trans, la indignación que hay, ¿de acuerdo?, de los propios votantes de Podemos. Como iba diciendo, no se trata ya de que una legislación, una ley que va a ser de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, se dirima por todos los ciudadanos, porque desde Grecia, la democracia de Pericles, hasta hoy, el fundamento de la Asamblea y del Parlamento es que se dirima por parte de la totalidad a través de representantes, ya que 40 millones de españoles no nos podemos reunir en los mismos sitios para hablar de la legislación, de que vamos a positivar para obligarnos a todos, y lo sufrimos todos o nos beneficiamos todos de esas leyes, no podemos reunirnos, entonces elegimos representantes para eso, ¿de acuerdo? Ese es el sentido, el origen, el nacimiento, el fundamento del Parlamento y de las asambleas. Esta gente no está ni siquiera pidiendo eso. No está ni siquiera diciendo, oye, es que estas leyes tendrían que hacerse en un parlamento elegido por los ciudadanos españoles donde se dijera y se debatiera la pertinencia o no de las leyes. Saldrían leyes mucho mejores, desde luego, porque atenderían ¿a qué? A las necesidades de los ciudadanos. Porque los diputados estarían obligados a trasladar las necesidades de cada distrito y no la adscripción ideológica. Si no, esto me interesa o no me interesa. Por mayoría. No, esta gente está a años luz de esto. Primero, le parece bien que la positivización de las normas, nazca del Ejecutivo. Ya no proposiciones de ley como en Estados Unidos, donde se coge y el presidente propone leyes que luego se desarrollan, se debaten y se positivizan a través del legislativo, que no tiene nada que ver con el Ejecutivo. Están completamente separados. Incluso se enfrentan, se odian, se vigilan mutuamente. No. Están diciendo esta gente está diciendo que la ley trans de Irene Montero tiene que debatirse pública e internamente en el partido. O sea, fijaos hasta qué punto se nos está yendo la olla con el tema del estado de partidos, con la adscripción ideológica, con que las leyes tienen que ver con tu posicionamiento ideológico y tienes que obligar al resto de ciudadanos a lo que tú moralmente piensas que es lo correcto, no a la pertinencia ni a lo que desean o a lo que les interesa a la mayoría de los ciudadanos, que es como deberían hacerse las normas. Esta gente no está en esto. Esta gente está diciendo, literalmente, exige un debate público e interno. Me parece un contrasentido. Si es público, no puede ser interno, porque público es de todos, en el que todos pueden participar. E interno es en el seno de un partido, que es una parte de la sociedad. O sea, ahí hay una tautología. Es un sinsentido, es un contrasentido. Público e interno sobre las implicaciones de las políticas de autodeterminación de género y no entienden. Estamos hablando de los inscritos de Podemos que han firmado, de acuerdo, en contra de la ley de Irene Montero, la ley trans de Irene Montero. Y no entienden la urgencia de cara a aprobar esta ley sin ese espacio de reflexión. Decir que los derechos no se debaten es una forma de autoritarismo que no encaja con la idiosincrasia de ninguna organización democrática y que no podemos compartir ni permitir, ahonda en el manifiesto. Esta gente no sabe lo que está diciendo. Primero, una organización política jamás puede ser democrática. La democracia es un sistema para controlar el ejercicio del poder y para elegir a los representantes. Pero en los partidos obedecen siempre como estructura al principio de jerarquía y de obediencia. Siempre. Todas las organizaciones. Por eso tienen gente que manda. Y en su seno, sí, hay una asamblea que tiene unas facultades, la comisión, la directiva tiene otras, pero al final la ejecución y la llevada adelante de los proyectos y de la línea política de un partido, de una asociación, depende de quién la dirige. Siempre. Siempre. Segundo, fuera de esto, que es natural, porque en España ni se conoce ni se sabe lo que son los partidos civiles, sino que son partidos estatales, todos, hablan de que se tiene que hacer un debate público interno sobre la implicación política de autodeterminación de género y no entienden la urgencia de cara a aprobar esta ley sin el espacio de reflexión. ¿Espacio de reflexión? ¿Dónde? En el seno del partido. Decir que los derechos no se debaten es una forma de autoritarismo que no encaja con una idiosincrasia de ninguna organización democrática. Vamos a ver, los derechos no se debaten, las leyes, se está refiriendo a leyes como derechos, ¿de acuerdo? Vale. El derecho es el que articula posteriormente, de acuerdo con los fundamentos de derechos, se articulan leyes. Bien. La legislación en España nunca, jamás se ha hecho bajo esta premisa, que es la que yo he explicado antes, que es la que debiera ser. Es decir, no se ha hecho nunca con un debate público, de acuerdo con la necesidad, la contraprestación y la reflexión social y colectiva. Eso es lo que debiera ser si hubiera un parlamento elegido como tal. Eso no se ha hecho jamás en España. Punto número 1. Y punto número 2.
de lo que están hablando aquí es que de que ese debate y esa reflexión se tiene, es decir, esa positivización, esas leyes, conforme a derecho, tienen que venir precedidas de un debate en el seno de la formación política, para que luego su líder, su jefe, su caudillo del partido, cuando tenga la hegemonía legislativa, la hegemonía ejecutiva y la facultad de nombrar a los jueces, haga algo para todos los españoles obligatoria y coercitivamente, de acuerdo a la voluntad de los inscritos del partido. Es decir, que se tiene que obligar a 40 millones de españoles a obedecer y acatar una ley que ha dirimido y debatido, o que ha reflexionado sobre ella, 500.000 de inscritos, que es lo que tiene Podemos. Es decir, hay que aplicar a 40 millones lo que han dirimido, debatido y reflexionado 500.000 de inscritos en una formación política. Que cuando, por pacto, por mayoría absoluta, lo que sea, el jefe luego ha sido elegido, es el que ha puesto los diputados, tiene la hegemonía legislativa, ejecutiva y judicial. Eso es lo que está diciendo esta gente. Están clamando a lo que ellos mismos están denunciando, el autoritarismo y el totalitarismo. ¿Os dais cuenta? Por eso digo que el problema de base es la falta de libertad y de control del poder, porque estamos llegando incluso a aceptar, a pedir articulaciones en la posibilización de normas que son más totalitarias incluso de cómo funciona realmente el sistema español, porque ahora mismo, por lo menos, la lucha de ambiciones entre los diferentes partidos hace que haya divergencias a veces y que sea complicado que uno pueda llevar adelante las locuras de los proyectos de ley para ganar a sí mismo también más votos. Eso no es un control, porque al final el pacto entre ellos es lo que favorece y lo que prevalece, porque son dueños del mismo negocio antes que los intereses de los ciudadanos. Pero ya, que sea en el seno de un partido donde se diriman las leyes que luego son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, eso es una locura. Y eso es clamar al totalitarismo más absoluto.